Ave María Purísima, Sin pecado concebido. buenas y santas, queridos amigos, nuevamente juntos en los Navegantes 3.0 con el capitán de esta barca, el padre presbítero doctor Quijano, José Luis Cote. ¿Cómo estás? Qué alegría nuevamente juntos terminando nuestro directorio. No conozco cómo son las categorías dentro de la navegación y las embarcaciones porque no tengo vínculos con la Armada y tampoco con el mundo náutico, a pesar de que vivo en Tigre, que es la capital argentina de náutica, sí, por lo menos de la náutica deportiva. Pero creo que soy un grumete. No. Acá el Grumete, capitán ¿no? de la barca. Grumete es el... Sí, suena. Yo tampoco tengo mucha idea. Pero vos sos acá el cráneo, la cabeza. Bueno, entonces, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? ¿Del directorio? Mirá, estamos terminando el directorio. Yo te digo, fue una maratón impresionante, ¿no? Y si hay algo que disfruté de cada una de estas ediciones, es que son de estos textos que uno los lee y los vuelve a leer y les encuentra cada vez más, Sí. mayor profundidad, mayor hondura, ¿no? Sí, yo por eso me hice este resumen que también tenemos acá tipo machete, porque claro, si no nos quedamos con la esencia o el cogollo de algunos de los números, no lo podríamos hacer rápidamente. No sé, son 14 o 15 programas que hemos hecho más o menos, Y ¿no? bueno, sí, y además mira, ahora estamos ya llegando al final y no es que uno dice, bueno, sobre el final pusieron los temas menores. Este tema yo lo hubiese puesto como capítulo 1 casi. Mirá, Es para mí fundamental. déjame leer los números 395 y 396 para el público que centra mucho lo que es la inculturación de la fe. El primero dice, se trata de la penetración del Evangelio en la persona y los pueblos. Este es el resumen del número 395. Y el 396 es la predicación del Evangelio expresada con la cultura de donde es anunciado. ¿Te parece bien esta síntesis? No, no me gusta. Ajá, No, entonces, observaría las dos expresiones. contame, porque a mí me encantaron. Yo creo que es el diálogo, ¿no? Entre el Evangelio y la persona y los pueblos, o la Ajá, persona en su contexto social y cultural, ¿no? Y después yo voy a explicarte cómo interpreto, ¿no? Este diálogo intercultural o este diálogo de la inculturación. a ver. Y después, la predicación del Evangelio no es solamente una expresión cultural. Ajá, La cultura no es solamente un conjunto de expresiones, sino es un conjunto de valores. ujú, Es mucho más que lo que a veces se dice, bueno, vamos a recorrer la cultura de un pueblo, a ver cómo es su indumentaria, ¿no es cierto? ujú. Cómo es su lengua, cuáles son sus canciones. Bueno, uno viste cuando dice, bueno, me impacta la cultura, pero la cultura está en un enclave mucho más profundo que es su religión muchas veces. Cuando que viajes, no sé, a la India. Claro, yo te quería preguntar un ejemplo un poco más casero, que es, vos te ordenaste sacerdote joven y fuiste a la Cava, a Sí, una villa de emergencia, un sí. lugar que tiene sus códigos, un lugar que tiene su cultura. Vos allí, ¿cómo hiciste para inculturar la fe y llevarla de la forma que la persona que está allí entienda cuál es el mensaje del Evangelio? Sí, sí, sí. Bueno, antepuse un valor, ¿no es cierto? Que es el de la misericordia. Ujú, Porque, o sea, vos para poder hablar de Dios, sobre todo en algunos ámbitos donde la vida es muy, muy dura, y yo sí, te diría que a veces es cruel, ¿no? Tenés que poner un testimonio que ablande los corazones. sí. Y la misericordia de Dios es la ternura y la misericordia de Dios es el primer lenguaje que comprende la persona herida. Ujú. ¿Y cómo lo fuiste tratando de transmitir ese? ¿Cómo hiciste? Bueno, ¿Estuviste con ellos? ¿Te metiste? ¿Organizaste? en ¿Qué? primer lugar, es hacerte un poco, hacerte ellos, ¿no? Sí, O sea, estas identificaciones con el otro no son una identificación ni estratégica, ¿no? Porque, bueno, me voy a pintar de verde porque todos claro, están no, no. pintados de verde. Ni tampoco es una absoluta identificación en el cual A es igual a A, ¿viste? Claro. O sea, ¿por qué? Porque yo sigo manteniendo mi individualidad y sigo manteniendo mi distinción Y tu identidad sacerdotal. y vos seguís manteniendo tu individualidad y tu distinción, sino que riqueza habría. La inculturación no es la homologación, Claro, sino que es un diálogo está bien. entre entre dos valores fundamentales. Porque Ujú, la vida de esta persona no es una tabula rasa, como se decía, sí, ¿no? En la cual vos pintás lo que querés, sino que esta persona ha vivido y ha transitado su historia.
y en ese tránsito por la historia, bueno, también ha ido asimilando valores de otras culturas bueno, entonces cuando vos inicias en la misericordia, ¿no es cierto?, un encuentro con el otro, vas valorando y rescatando los valores que tiene. Y te pregunto, cuando vinieron los conquistadores y fueron a México, se encontraron con un pueblo que hacía sacrificios humanos, tomaba con cuchillos de obsidiana porque no conocían el acero, digamos, el hierro, ¿no? Entonces con estos cuchillos de piedra ofrecían en las pirámides, bueno, evidentemente esa cultura en la cual se ofrecen corazones humanos, evidentemente necesitaba ser depurada, ¿no? En todo diálogo, justamente para que haya una riqueza en el diálogo, yo estoy participando de un espacio que se llama Consejo Consultivo, ¿no? Y la motivación fundamental es la búsqueda del bien común. Sí. Y ahí, ¿cuál es la herramienta? El diálogo. Y no es que todos terminemos pensando lo mismo, ni todos terminemos diciendo lo mismo, ni todos terminemos haciendo lo mismo, sino que podamos acordar en algunas cuestiones fundamentales. Entonces, por supuesto, cuando se encuentran dos pueblos que tienen historias distintas y culturas distintas, hay un choque cultural. Pero vos citás un ejemplo en el cual el choque cultural se produjo por la conquista, ¿no es cierto? Y bueno, pero actualmente sigue habiendo avasallamientos culturales a través de los medios de comunicación. Esta llamada cultura global también avasalla, y frente a pueblos más débiles se ríe de sus creencias, se ríe de sus estilos de vida, se ríe, y entonces también impone, ¿no es cierto?, por su poder político, por su poder económico, impone valores que no son, y que muchas veces son desvalores. Sí. El tema, no sé, el tema del aborto, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es increíblemente un tema como hoy lo toman como políticas, está bien. Sí. En algún lado ya está instalado, pero en muchos lugares, y eso se ha vuelto como un valor transcultural, cuando en realidad el valor de la vida está por encima de cualquier cultura. Sí. Bueno. Interesantísimo. Sí, a mí me parece que se abre muchas cuestiones esto, ¿no? Cote, mira, a partir del número 398 titula Metodología y da algunos titulitos, claro, ¿no? Es por como ejemplo, los pasos que habría que dar para hacer un proceso de inculturación. Bueno, lo que pasa es que ante las preguntas tuyas no terminamos de definir lo que es la inculturación, ¿no? Bueno. O por lo menos, sí. Yo respondí puntualmente a las preguntas. Bueno, eran preguntas en las cuales vos preguntaste cómo hice yo para hacer eso, ¿no? Pero yo me inspiré también en unos conceptos de este diálogo intercultural, ¿no? La inculturación es este diálogo, ¿no es cierto? Es como si yo te dijera, siempre que hay un diálogo, el diálogo es entre dos espíritus, por decir, entre dos mentes, entre dos inteligencias. O sea, vos no dialogás con la pared. Por la pared no puede devolverte la respuesta. Si es una piedra es que es inerte. Y tampoco es un diálogo, lo puedes llamar diálogo lo que tenemos con los animales. Se puede establecer un vínculo, pero no un diálogo. El diálogo se da entre personas. Y la cultura, entendida como diálogo, es un espacio donde las personas van proponiéndose unos a otros. No es que uno impone sobre el otro, y el otro se deja, digamos, imponer, sino que ambos van construyendo juntos, van enriqueciéndose juntos en un valor, ¿no? La inculturación es un proceso a través del cual una cultura es enriquecida por otra. Mira, está muy bien. La religión cristiana y la evangelización no es una mera cultura, claro, es mucho más. Exactamente. Pero también está inserta en una cultura. Jesús, cuando vino, que era el Hijo de Dios, se hizo cultura al hacerse judío. O sea, no es que era solamente la cultura judaica, era el Hijo de Dios, pero lo tuvo que hacer adentro de la cultura judaica. Por eso él purificó muchos elementos y dijo, si a ustedes se les dijo tal cosa, yo ahora les digo esta otra, ¿no? Vas a escucharlo a Jesús muchas veces hablando y dice estas cuestiones, ¿no? Así que bueno, sí, era un poquito alguna cosa que quería clarificar, ¿no? Para entrar en el método, ¿no? Sí, entonces decía que el primer paso es conocer la cultura, ¿no?, que se quiere evangelizar, a la que se quiere llevar el evangelio, eso lo primero, ¿no? Después que, también lo que vos decías recién, que el evangelio tiene su propia dimensión cultural, ¿no? Luego,
que lo que tenemos que comunicar es la conversión propuesta por el Evangelio, o sea, ser Cristo, ¿no? Ser Cristo, conocer a Cristo, amar a Cristo, vivir como Cristo. Después nos dice que, bueno, que el Evangelio trasciende esas culturas evangelizadas. Y el último punto, que la nueva expresión del Evangelio, según la cultura evangelizada, no disminuye la integridad de los contenidos de la fe, ¿no? Bueno, conocer las culturas, evangelizar, ¿no es cierto? Significa, mira, conocer y amar, yo diría. Sí, está bueno. Porque a veces no es solamente tener data, ¿viste? A veces si vos tenés información, sí, bueno, pero conocés someramente. Yo creo que cuando hay un acto intercultural y donde la evangelización va a transformar, es porque la base del diálogo es un diálogo amoroso. Sí. Vos te vas enamorando, ¿no es cierto?, de esa cultura. Conocerla y amarla, diría. Yo le agregaría ahí, ¿no? Muy bueno. Conocer y amar la cultura y la cultura de las culturas evangelizadas. Después, la evangelización también crea cultura. Fíjate que el directorio va a traer como un punto, como una novedad, que no lo decía los otros, la vía pulcritudis, ¿no? Sí, la pulcritudinis, la de la belleza, ¿no? La de la belleza. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los caminos de evangelización es la belleza. Y si uno mira para atrás, lo que fueron 20 siglos de belleza, digamos, litúrgica, en los cánticos, de belleza estética a través de la iconografía, la belleza en las catedrales, o sea, bueno, todo eso hoy el mundo moderno lo sigue viendo como algo trascendente. Y la gente recorre esos lugares con admiración y se traslada, viaja en el mundo para conocer tal o cual lugar donde el culto cristiano, la fe cristiana nació, y lo hizo plasmando en ese espacio una cultura nueva. O sea que el Evangelio también, no solamente cuando evangeliza, sino también el Evangelio crea cultura, ¿no? Lo cual no quiere decir que hoy nosotros vivamos en una cultura cristiana. Porque a veces también, esto también hay que distinguirlo, porque a veces hay una confusión. Que vos vivas en el mundo occidental y cristiano, ¿no? Sí. No quiere decir que estés evangelizado. Sí, sí. Y además hoy es difícil hablar de occidental más o menos, y cristiano ya. Yo escuchaba, bueno, estos días algunas noticias y cosas, y incluso las nuevas personas que van a tener que asumir responsabilidades en distintos países, y tienen un discurso muy disociado con respecto a eso. Se proclaman católicos y tienen el rosario en la mano, pero después el pensamiento está totalmente disociado. O sea, lo que dicen no es propio de un creyente, o por lo menos no es la doctrina católica. Exactamente. Entonces esto también genera en las personas una gran confusión, ¿no? Y dejar perplejos a otros. La inculturación de la fe es un proceso que comenzó en Jesucristo y que va a ser siempre el paradigma de la evangelización a lo largo de la historia, porque siempre va a haber que inculturarse en una nueva fe, el mensaje de Jesucristo. Muy lindo. Mira, y la misma línea que vos decís, el número 399 dice que la catequesis evita una manipulación de la cultura. Eso es muy interesante. Sí, podríamos hablar de quizá purificación de algunos valores o disvalores de la cultura, ¿no? Pero no, manipulación es justamente una estrategia en la que falta el amor, una estrategia en la que de alguna manera yo le coarto la libertad, porque lo estoy manipulando, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es la antítesis del mensaje de Jesucristo, ¿no? Donde hay... Bueno, claro, el mensaje cristiano apunta a la inteligencia, al amor, pero fundamentalmente a la libertad. Absolutamente. Yo no voy a tocar tu inteligencia y tu corazón si no apelo a tu libertad. Porque el acto libre es el que promueve el conocimiento y el que enamora, el que despierta el amor, ¿no? Entonces, no sé, estas cosas son como obvias, ¿no? Sí. Entonces, pero estamos tan acostumbrados al autoritarismo, o estamos mal acostumbrados, digamos, al sometimiento, a la trata de personas, estamos acostumbrados al infanticidio, digamos, o sea,
cómo la sociedad ha ido haciéndose permeable a los lugares, o esos nombres, ¿no es cierto?, que son terribles, los que acabo de denunciar y enumerar, la sociedad se ha hecho permeable a ellos y los tolera como si fuera parte de la vida cotidiana. Y si no hay nada más ajeno al Evangelio que todo eso, entonces el Evangelio no va a manipular nunca a la persona. Y si las personas que evangelizamos cometemos errores graves, como lo hay, bueno, hemos tenido ejemplo en estos días, que el Papa mismo le ha pedido a estas personas que, por supuesto, pidan públicamente perdón y se retiren. Con lo cual, me parece que es un momento en el cual vos dijiste la purificación. La purificación no es solamente purificar la cultura evangelizar, sino también purificar nosotros en los métodos evangelizadores, de este tipo de cuestiones de soberbia y de autoritarismo, de manipulación del otro, ¿no? Y dicho en clave también positiva, algo que hemos repetido por activa y por pasiva, dice: la catequesis está llamada a encontrar nuevos lenguajes y modalidades para llegar a las personas, ¿no? Y en eso estamos empeñados. Y bueno, mirá, cuando vos visitas, vuelvo al ejemplo que hablábamos al principio, de cuando uno visita una cultura, no sé, a mí me pasó cuando fui a Bolivia, no sé, a muchos lugares que, bueno, fueron los primeros lugares donde yo salí, digamos, acostumbrado a vivir en una ciudad, en una urbe, bueno, incluso ir al campo. Vos veas que la gente escuchaba otra música, que la gente bailaba otras danzas, que tenía otras expresiones. Entonces vos podés hacer un caminito muy interesante, que es ir de la expresión al valor que está atrás, que soporta. A ver, ¿qué quiere decir? Un pueblo se expresa de esta manera, con este baile, pero ese baile no es el resultado final. Terminan bailando así, pero comenzó en un proceso de encuentro entre acá el gaucho y la china, por decir de alguna manera, ¿no es cierto? Que después terminan bailando la samba o lo que fuere. ¿Por qué? Porque el valor que está atrás es el encuentro. Y la música y el baile y el canto generan el espacio de encuentro entre las personas. Entonces, ¿cuál es el valor del baile? Además de la esteticidad, además de lo estético del baile y su belleza, está el valor que encierra, que es en el baile vos te conoces con la mujer con la cual después vas a establecer un vínculo más permanente, ¿no? Por supuesto que esto, en algunas culturas, en otras culturas, el baile no es más que un hecho esquizofrénico, que solamente reproduce movimientos eclécticos, ¿no es cierto?, que responden a una música que es electrónica, que tampoco tiene en su raíz, ¿no? Sí. Un pensamiento, sino que es un algoritmo que construyó la computadora para generar haciendo así. Y entonces eso, claro, es que no está expresando un valor interior. Entonces, se puede recorrer de la expresión al valor. Muy bien. Porque el valor fue engendrado por una matriz cultural. Este pueblo baila así, porque siente así, porque piensa así. Está bien. Coti, el siguiente título es sobre los catecismos locales, ¿no? Yo cuando repasaba un poco los temas, una de las preguntas que tenía era, tenemos pocos catecismos locales, ¿no? O sea, a nivel nacional no tenemos, y algunas diócesis, pocas, tienen sus catecismos, pero no hemos generado muchos catecismos, ¿no? Acá en la Argentina. Yo conozco uno que no llegó no alcanzó el rango de catecismo, sino que es un devocionario que se hizo en el NEA. Ah, mira. En el NEA, en el NOA, perdón, en el noroeste argentino. ¿Y qué hicieron? Fueron recogiendo, porque la evangelización comenzó, bueno, a partir de la visita de los misioneros que fueron llevando el mensaje de Cristo, y eso se fue instalando, y después los misioneros se retiraron y quedó vivo en la comunidad. Sí. Entonces creó un montón de prácticas. Bueno, en un momento un equipo muy interesante de Argentina recogió todas estas prácticas y estas devociones, y es muy bueno este devocionario
del NOA. Mirá. Porque no solamente trae las oraciones típicas que uno conoce, sino también otras muy propias del lugar, o bueno, porque cada lugar tiene sus santos y cada lugar tiene sus devociones. Sí, sí, sí. Pero no es propiamente un catecismo donde se desarrolla la doctrina Claro. y donde, bueno, el catecismo quiere transmitir de forma clara, sistemática, ¿no es cierto?, y gradual el mensaje cristiano, completo, completo, porque en Argentina hace ya muchos años, hace como 10 años o más tal vez, se está tratando de construir un catecismo argentino. De hecho, me enviaron en su momento los obispos argentinos una copia para que lo corrija. Mira. Y la verdad que es muy difícil el intento. Es muy difícil el intento. Primero porque no toda la Argentina tiene, por ejemplo, las mismas imágenes. Entonces vos en un catecismo ponés imágenes también. Y una imagen que de María Auxiliadora, que en la Patagonia es fuertísima, ¿no? Capaz que no tiene la misma. Entonces, este catecismo argentino todavía nunca se termina de cerrar, porque no termina de conformar, porque no termina de ser representativo del sentir nacional, ¿no? Está bien. Y para copiar el catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué sentido tiene? O sea, tampoco es cuestión de hacer un resumen del catecismo de la Iglesia Católica. Claro. Bueno, y acá cuenta que, bueno, cuando se redactan estos catecismos diocesanos, regionales, nacionales, bueno, se invita a que obviamente tenga como referencia el texto del Catecismo de la Iglesia Católica, y también necesitan que el Consejo Pontificio, o Pontificio Consejo para la Promoción de la Evangelización, le dé el nihil obstat, digamos, ¿no? El ok, la aprobación. Claro, pero bueno, pero también, digámoslo para que todo el mundo le quede claro. Lo que se utiliza habitualmente en catequesis, que los catequistas llaman las fichas de catequesis, o los textos catequísticos en el colegio, no son catecismos, y tampoco son catecismos nacionales, sino que son facilitadores, son textos apropiados, digamos, y muchos de esos textos catequísticos, son catequísticos porque transmiten la fe, pero no integralmente, sino porque también de alguna manera el catecismo, para que tenga la naturaleza de catecismo, tiene que ser un compendio de la fe, tiene que tener la totalidad del mensaje cristiano. Entonces, a veces los textos catequísticos, que son 2, 3, 4, uno para cada año, a lo mejor, bueno, ni siquiera sumándolos todos conformás un catecismo. Por eso a veces se dice, pasame el catecismo, pasame... Y esos textos catequísticos, que son muy buenos, de elaboración local, están bien inculturados. El verdadero inculturador de la fe es el catequista local. Sí. O sea, porque es el que te traduce en términos locales lo que fue similar, ¿no? Tiene la palabra, tiene la expresión, tiene la cercanía. Sí, justamente. Va y viene, puede decirlo y corregirlo. Cuando hablábamos nosotros también de los distintos ámbitos de la catequesis, ¿no? Bueno, la catequesis con los migrantes, la catequesis con los presos, la catequesis con personas que están en distintas situaciones. Y claro, es el catequista el que conoce el ámbito, las personas, y el que llevará justamente lo que necesitan esas personas de la manera, del modo, de la forma, ¿no? Además, el catequista también tiene una cultura propia, de la cual muchas veces se tendrá que desropar, ¿no? Para arroparse con la cultura del catecúmeno, del catequizando, ¿no? Estas cuestiones, por ejemplo, desescolarizar la catequesis, a veces se arropa, ¿no es cierto?, de una modalidad escolar. Entonces la catequista es como una maestra, lo cual no está mal que el catequista sea docente. Y hay una gran parte de la catequesis que es la enseñanza, pero no su totalidad. Entonces desroparse también de algunos modos para arroparse, inculturarse en los modos propios de la catequesis, que es acompañar el proceso de maduración en la fe que da sentido a la vida, en el descubrimiento y la interpretación del misterio divino. Esa definición la acabo de leer en un archivo que tengo en la cabeza, que la acabo de inventar,
pero quiso ser bastante completa sobre lo que sería un proceso de enculturación. Bueno, Cote, estamos terminando y bueno, y terminamos de comentar el capítulo 12, capítulo 11, así que Dios mediante, próximo programa. Nos encontramos terminamos en el final. en Vamos el a final. finalizar el texto, que miren que es bastante grande, pero bueno, le fuimos dando a cada parte su momento, su tiempo, y ahora vamos sobre la parte final, que es el que cierra, ¿no? Así que ya comentaremos la vez que viene. Bueno, ¿puedes cerrar el programa de hoy? Sí, bueno, en principio dar gracias a Dios por la riqueza que tienen las distintas culturas, que no solamente reciben el Evangelio, sino que también le aportan al Evangelio sus propias riquezas. Que Dios nos bendiga con esta Virgen morenita, la guadalupana, que supo inculturar, ¿no?, Sí. el mensaje cristiano, siendo ella la primera imagen de la María Reina y de María Inmaculada, que pisó con sus pies descalzos la tierra latinoamericana. Muy lindo, gracias. Hasta la próxima.